cobrar lo mismo en el abono. Seguramente, pero bueno, oye, pero mira. Bueno, pero estáis contentos, es un buen entrenador. Buena semana. Yo siempre he dicho que a Simeone se le puede criticar, pero nunca se le puede condicionar. Y sin embargo, pues bueno, hombre, a mí me parece que Simeone ha cambiado el Atlético de Madrid, la historia del Atlético de Madrid. Es como una legislatura, ¿no? 4 años, creo, o por ahí. No, digo lo que se ha renovado. Si cumple el contrato íntegro, estará 15 años y batirá todos los récords de permanencia en un banquillo de primera división. Claro, y si sumamos los años que jugó, pues vete a saber. Pues sí. Bueno, pues igual Pedro Sánchez puede estar más, porque... No sé yo. Eso sabe más Antonio. Bueno, que voy a dejar a Carlos porque es que viene un invitado luego que nos apetece muchísimo tener con nosotros, que es Zenet. Ya está por aquí, así para que nos cuente cositas de su disco, de su trabajo. Así que te dejo que... invítale un café. Le voy a invitar un café de tu parte, venga. Hasta luego. Que, por cierto, ahora hablamos de Pedro Sánchez porque juega el Atleti este fin de semana. Contra el Villarreal. ¿Y cómo lo ves? El Villarreal, fíjate los de amarillo, como a veces han estado ahí superándose a sí mismos, en algunos encuentros importantes. El Villarreal tiene un equipazo, ciertamente. El Atleti también este año. Pero es verdad que este año está muy centrado, yo creo, en la Champions League. Y a veces en la Liga se olvida. Por ejemplo, el fin de semana pasado, contra Las Palmas, pues de una... fue todo un agujero. Y sin embargo, pues después en la Champions pues goleó 6-0 al Celtic de Glasgow. Bueno, hay que verlo. ¿A qué hora es, por cierto? Porque no sé si por la noche, ¿no? Creo que es a las 9 de la noche. Creo que es a las 9 de la noche. Es un drama, la lucha que tengo yo con los niños en casa. Claro, es un problema que todos los partidos sean así. Ver el partido, que mañana hay cole. Claro. Mañana hay cole. Claro, no, y oye, ya no solo los niños, es decir, también las personas mayores. Y que trabajan, en España, claro. Hay gente que a las 6 de la mañana o antes incluso está de pie, y ciertamente los partidos que acaban a las 11 y pico, el que quiera ir al campo, por supuesto, es imposible porque llega a su casa a la 1, pero además verlo por la televisión es ya no poderte acostar antes de las 11 de la noche. Es verdad, no hemos aprendido nada, Antes que desde la pandemia que todo empezó como a adelantarse, a anticiparse, las cenas, el tardeo y todo esto, y fíjate, seguimos con el prime time y sobre todo con los horarios del fútbol. Y lo único que hemos aprendido es en que pusimos de moda los aperitivos en la pandemia, en familia, y es muy difícil quitarse de esa moda. Se estaba esperando realmente, ¿no? Que en algún momento Puigdemont dijese, venga, que sí, que ya por fin, porque pasaba un día, y pasaba otro día, y pasaba otro día. Y al final, bueno, pues lo que se presuponía que estaba por llegar, ayer se escenificó, se rubricó ese pacto entre el Partido Socialista y Junts para dar esos 7 votos que le hacen falta a Pedro Sánchez y ser investido presidente del gobierno. Estamos pendientes de cuál va a ser el día, la próxima semana, probablemente, ¿no?, que se produzca esa investidura. Pero de momento ya lo que han conseguido hoy el Partido Socialista también es ese pacto con el PNV, que serán otro de los apoyos que tengan. Y también está recibiendo varias críticas. Bueno, evidentemente este pacto de investidura está recibiendo muchísimas críticas. Muchas críticas. Fíjate que ha puesto de acuerdo prácticamente a todas las asociaciones judiciales, desde las independientes a las conservadoras, a las progresistas, que era muy difícil ponerlo, a las asociaciones de fiscales, a los inspectores de Hacienda, a la COE, a los inspectores de trabajo, al Poder Judicial, a todos los jueces decanos de toda España, más luego a todos los partidos, por supuesto, de la oposición, que no están en este acuerdo de investidura, que son prácticamente 20 partidos, si sumamos los 15 que confluyen en Sumar. Es cierto que se veía venir que el acuerdo de investidura estaba para que se pusiese sobre la mesa, pero para mí ayer fue una sorpresa cuando vi los términos de este acuerdo, porque es que sobrepasan los peores augurios que hubiéramos podido hacer, porque claro, ya sabíamos y teníamos por descontado que iba a haber una amnistía, pero es que ahora además
se ha ido mucho más. Es decir, es que ya se habla de prácticamente que en el Parlamento se pueda hacer un lawfare, es decir, que se pueda investigar a los jueces como si hubieran hecho conspiraciones políticas para perseguir al independentismo, y cualquier persona que hubiera caído en esas prácticas judiciales desde el Parlamento lo amnistiarían. Es decir, estamos hablando de que se rompe por completo con la separación de poderes, y no solamente con eso, es que se va a poner en entredicho a los propios jueces que han estado defendiendo la ley y el Estado de Derecho. Es decir, se rompe el que los jueces solo están sometidos al imperio de la ley, porque entonces quedarían sometidos a la voluntad política de la mayoría del Parlamento. Pero si por esto no es poco, que es por lo que ha escandalizado evidentemente a todas las asociaciones de jueces y fiscales, nos encontramos con que se va a empezar a hablar de entregarle a Cataluña el 100% de sus impuestos, es decir, un cupo al estilo del País Vasco y de Navarra, pero que en estos momentos tengamos en cuenta la repercusión que podría tener esto, porque ahora mismo solo 3 comunidades autónomas dan dinero al Fondo de Solidaridad Regional, que son Madrid, Cataluña y Baleares. Madrid aporta aproximadamente el 70 y tantos %, Cataluña un 23% y Baleares un 4%. Pero es que si ese 23% de Cataluña desaparece porque se entrega a los catalanes, el Fondo de Solidaridad Interregional quedaría en papel mojado, porque Madrid no podría asumir el 100% del coste del coste que supone ese fondo. Y por consiguiente, la ley de financiación autonómica sería ruinosa para todas las comunidades autónomas. Es decir, se van a hacer, evidentemente. Ya había unas comunidades autónomas privilegiadas por el cupo, pero al fin y al cabo eso, bueno, se puso en la Constitución, lo votamos los españoles, pero sin ponerlo en la Constitución se va a repetir lo que pasa en el País Vasco y Navarra en Cataluña. Después, el que se pueda empezar ya a hablar de la nación catalana, cuando la Constitución española establece que solo hay una nación, y que se hable también de un referéndum de autodeterminación, se vaya o no se vaya a Cataluña de España porque decidan irse o no irse, al final es entregarle la soberanía y por tanto dividir la soberanía, que es única de todos los españoles, en partes. Y todo esto sin que haya una reforma constitucional por los cauces establecidos. Y ya para colmo de males, el que el 20 de noviembre empiece una mesa de negociación sobre todas estas cuestiones, que va a ser verificada por un personaje internacional que todavía no sabemos, como si España fuese una dictadura a la que hubiese que a la que tuvieran que ir poniendo ojos observadores internacionales sobre lo que hacemos. Es que me parece una indignidad, no ya para Pedro Sánchez por 7 votos, me parece una indignidad el poner en esta situación a todos los españoles. Vamos a escuchar, si te parece, Antonio. Decíamos que mientras está ya a punto, si no lo han hecho ya, de acordar también con Coalición Canaria, con la diputada que le va a dar su apoyo a ese acuerdo con el PSOE para la investidura, lo hacía hace unos minutos Andoni Ortúzar, explicaba pues eso, que han llegado a un acuerdo para también apoyar en esa investidura al presidente del Gobierno en funciones. El líder del PNV se refería, preguntando a los periodistas, a esa ley de amnistía que ha pactado con Puigdemont, y decía esto. Globalmente nosotros estamos a favor de los conceptos que hemos oído, pero déjeme que leamos, por seguridad jurídica simplemente, déjeme que leamos el proyecto de ley para fijar nuestra posición formalmente, pero ya le digo que nosotros globalmente estamos a favor de todas las medidas que supongan una distensión del conflicto y que vuelvan a llevar al cauce de la política los problemas políticos. Fíjate que ha sido Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, quien se ha mostrado más rotundo, precisamente por lo que está ocurriendo en el seno de su propio partido, del Partido Socialista, con este pacto, y hablaba así precisamente de él. Si hay que ejercer recurso, lo haré. Si hay que plantear batalla, lo haremos. Pero no vamos a pasar porque sinceramente se haga una relectura de la Constitución española.
Yo me opuse y me opongo argumentalmente al concepto de amnistía que se ha estado planteando hoy en España, porque significa borrar un delito sin que se haya rendido cuentas. Ahora veo que hay algo peor que borrar el delito, que es el intento de reescribir lo que pasó o lo que ha pasado. Discrepo por completo del relato que se planteó ayer en los acuerdos políticos en Madrid. Dice que ha visto mucha necesidad y ninguna virtud. Parece que Paje es uno de los pocos, ¿no?, que se atreven públicamente a decir lo que al menos piensan. Bueno, Paje es verdad que se atreve a decir lo que piensa, pero hay un momento en el que es la hora de la verdad, es decir, es la hora de la responsabilidad. Y el Partido Socialista de Castilla-La Mancha tiene 8 diputados. Uh-huh. Por tanto, que ejerzan esa responsabilidad los 8 diputados, porque Pedro Sánchez necesita los 7 diputados de Junts, pero ahí tiene 8 diputados de Castilla-La Mancha que podían exigirle también a Pedro Sánchez que cumpla lo que Pedro Sánchez decía antes del 23 de julio. Si es que yo no estoy en contra de que un líder político cambie de opinión, crea que su postura es la apropiada para resolver algo e incluso esté en contra del criterio de la opinión pública. Felipe González, sin ir más lejos, lo hizo cuando el tema de la OTAN creyó que evidentemente la postura que defendía el Partido Socialista hasta ese momento no era la adecuada para España y dijo que tenían que entrar en plenas condiciones en la OTAN. E incluso después convocó un referéndum para que todo el mundo le dijera si estaba de acuerdo con eso que planteaba Felipe González. Y ganó el referéndum, incluso de los planteamientos que había hecho Felipe González y el Partido Socialista años atrás. Pero es que en este caso, hasta el 23 de julio, el Partido Socialista no hablaba de la amnistía, no hablaba de la autodeterminación, no hablaba del cupo de Cataluña, decía todo lo contrario. Por tanto, no es que tenga un programa porque cree que va a mejorar España con estos asuntos que pone sobre la mesa. No. Para lo único que sirve estos asuntos que pone sobre la mesa es para que Puigdemont y los otros independentistas le den sus votos para que él pueda seguir siendo presidente del gobierno. Uh-huh. Y a mí eso me parece una indignidad, me parece que no se puede, que España no puede permitir un chantaje de este tipo que la va a llevar a convertirla en otra cosa que no es lo que marca la Constitución que nos dimos todos los españoles en 1978. Por tanto, Paje, sí, está bien que lo critique, pero ahora es la hora de la responsabilidad y el Partido Socialista de Castilla-La Mancha tiene 8 diputados que podían hacer entrar en razón a Pedro Sánchez. Por cierto, que esta semana yo desconocía que Emiliano García Paje tuviese un gemelo. Sí. Y resulta que se llama Javier y que precisamente ha sido quien también ha dado ese paso desmarcándose de esta línea que lleva Pedro Sánchez para conseguir su investidura. Se ha dado de baja en el Partido Socialista. Y yo no sé, ¿tú sí conocías que tenía un gemelo? No, lo he conocido por... Son clavados, ¿eh? Lo he conocido ahora, se parecen mucho, sin duda alguna. Y bueno, pues oye, ha dado el paso que han dado muchos socialistas, porque el otro día leíamos la información de que más de 15.000 personas han dado de baja del Partido Socialista en los últimos tiempos con Pedro Sánchez como secretario general. Yo me imagino que esta postura, este paso que está dando Pedro Sánchez estará haciendo que mucha gente del Partido Socialista medite muy bien dónde están, porque ya no es una cuestión solamente del patriotismo de partido. Es que cuando esto ya ha excedido ese patriotismo de partido, no es yo estoy con mi partido, haga lo que haga. Es que están cambiando España por la puerta de atrás, lo decía Emiliano García Paje. Oye, si uno cree que tiene que cambiar la Constitución, que acepte los cauces que marca la Constitución y la cambie porque tiene los votos suficientes. Pero evidentemente hacer una relectura de la Constitución por detrás, sin ir por la vía constitucional que implica la reforma, pues es una trampa que en democracia no puede existir.
Bueno, pues así están las cosas. Se van a ir sucediendo además manifestaciones de protesta en contra de esta ley de amnistía. Lo estamos viendo, ayer fue la 7ª en la sede nacional del Partido Socialista en Ferraz, con esos disturbios. Cada noche hay detenidos, cada vez aumenta más esa crispación social. Veremos cuál es la deriva, ¿no? También de los próximos días. Entre tanto, vamos a ir viendo cómo van desarrollándose los acontecimientos y, sobre todo, y también lo que dicen muchos de los manifestantes es: queremos concentraciones pacíficas que al final revientan los radicales. Claro, es el problema. Pero, es el problema que no solamente en las manifestaciones políticas. Lo vemos, por ejemplo, en los partidos de fútbol. Es decir, la gente va a ver el fútbol habitualmente, pero sin embargo siempre hay unos radicales que van a pegarse con la policía. Bueno, pues lo estamos viendo también en estas manifestaciones. La gente acude pacíficamente, son gente normal, de la calle, de la que nos cruzamos todos los días. Pero sin embargo, a unas horas de la noche llegan unas personas que son absolutamente ajenas al tipo de manifestante, que van encapuchados, con las caras tapadas, y que evidentemente utilizan bengalas, etcétera, para enfrentar a la policía y para, bueno, pues para hacer su entretenimiento. Yo creo que la policía, de todos modos, tiene que ser prudente en este sentido, conoce muy bien a todos estos grupos, los sistemas de información de la policía, y lo que deberían de hacer es como hacen con los ultras en el fútbol, encapsularlos, porque los sistemas de información de la policía pueden saber dónde se concentran, encapsularlos para que no creen disturbios. Lo que no puede pasar es lo que pasó el lunes, es decir, que estando todavía la gente normal, entre comillas, manifestándose, la policía tirase gases lacrimógenos, porque lo que allí pudo organizarse fue una tragedia. Y una policía tan sumamente experta como es la unidad de intervención de la Policía Nacional, que aguantó carros y carretas, ha aguantado en otras manifestaciones, y fíjate lo que aguantó precisamente en el año 2017 en Barcelona, con 10 días sin utilizar gases lacrimógenos y medios de este tipo. Bueno, pues que en 25 minutos la policía cargase, quien tomó la decisión, que no sé si es un mando policial o político, porque los policías dicen que ha sido una decisión política, pues la verdad es que debería pagar la responsabilidad. Nos felicitamos porque Alejo Vidal Cuadras, que ayer recibió ese disparo paseando cerca de su casa en el barrio de Salamanca, de un individuo que iba con un casco, que huyó en una moto y que, en fin, ha sido operado de urgencia, pues está en situación estable y sin riesgo vital. Así que mientras la Policía Nacional investiga, sí que parece que ese ataque podría estar relacionado con el régimen iraní, debido a sus vínculos con la oposición, pero bueno... Pues es cierto que se debe de investigar, porque yo la verdad es que cuando ayer vi la noticia me sobresaltó, porque es verdad que vivimos un momento de crispación, de frentismo, que, oye, que cualquier chispa puede derivar en no sé qué cuestión. Y cuando vi eso dije, oye, pues puede ser que unos desalmados pues hayan ido bueno, al parecer son unos vicarios que vienen a través del régimen iraní. No es menor el asunto, claro, que una potencia internacional esté mandando aquí sicarios para matar a abogados nuestros o a políticos, pues de verdad no tienen una. Nos alegraremos de que Vidal Cuadras salga lo mejor posible, porque bien no va a poder salir de un tiro en la boca que le ha roto la mandíbula por 3 partes, pero sobre todo esperemos que la policía haga un buen trabajo y llegue hasta el fondo y resuelva este asunto. Bueno, pues pasa buen fin de semana, que va a hacer buen tiempo. Gracias. Y que la política no nos sobresalte ni nos trastoque los planes. Nunca se sabe. Gracias, Antonio. Adiós.